hacia el avivamiento. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Con la firme convicción de que esta promesa es también para nuestro tiempo, Misión Cristiana Shekinah Internacional le invita a una reflexión bíblica que nos desafíe a ir más allá de nuestros conceptos teológicos y nos conduzca al avivamiento. Con usted, el pastor Neftalí Alvarenga. Tengan todos muy buenos días y sean bienvenidos a su espacio hacia el avivamiento. Es un día muy lindo el que el Señor nos ha regalado para que podamos adorarlo y exaltarlo. Y justamente hoy estamos dando inicio al culto de la mañana en nuestro templo, ya que este día cambió el horario, va a ser a las 9 en vez de las 10, porque a las 3 de la tarde tenemos el show para los jóvenes. Y hemos cambiado horario para tener espacio, así que queremos invitar a todas las personas que nos están escuchando para que hoy por la tarde se den cita, especialmente si tú eres un joven, te invitamos para que estés con nosotros en el show de los jóvenes este día a las 3 en el templo de la iglesia Shekinah, que está ubicado en la calle 5 de noviembre y 12 Avenida Norte, 6 cuadras al oriente del Mercado San Miguelito, aquí en San Salvador. Tendremos toda clase de bendición este día, un buen tiempo de alabanza, de adoración a Dios, comunión con el Espíritu Santo, palabra de Dios, ministración, restauración para la vida de los jóvenes. Habrán rifas, habrán regalos, será una fiesta especialmente dedicada para los jóvenes. Creemos que el templo va a estar lleno, abarrotado, pero siempre habrá espacio para uno más. Tú puedes ir y recibir lo que Dios tiene para tu vida. Es hoy a las 3 de la tarde. Así que, por favor, no te lo pierdas. Dios quiere bendecirte. Joven, Dios tiene planes para ti. No dejes pasar esta oportunidad. A veces quizás tú has pensado que el evangelio es aburrido, que los cristianos también lo somos, que la iglesia solamente es para ancianos y por ende que no es para ti que eres joven. Pero quiero decirte, hoy te vas a dar cuenta que eso no es verdad. La gente más feliz de la tierra, la más alegre, sin necesidad de droga, de alcohol o de cualquier otro estímulo, son los hijos de Dios, porque disfrutan comunión con el Padre, comunión con el cielo. Así que ven con nosotros, este es un día especial para que recibas mucho de Dios. Vivimos en un mundo que nos hace prisioneros, prisioneros del pecado, de enfermedades, de tristeza, de rencores y de frustraciones, pero es el tiempo que luchemos por nuestra libertad. ¡Libertad! Show de la Juventud, 4 de septiembre, 3 de la tarde, en Iglesia Cristiana Internacional Shekinah. Estamos ubicados en calle 5 de noviembre y 12 Avenida Norte, 6 cuadras al oriente del Mercado San Miguelito. ¡No faltes! Muy bien, vamos ahora entonces a prepararnos para recibir la palabra que Dios tiene para nuestra vida. Hoy estaremos hablando de anular lo que impide el avivamiento. Dios va a hablar a su vida, así que no se despegue de su receptor porque hay un mensaje importante de Dios para usted. Préstele atención, dedíquele unos minutos para que usted pueda recibir y a la vez aprovechar lo que Dios quiere darle. Con usted entonces la palabra de Dios para su vida. Anulando lo que impide el avivamiento es el título del mensaje de hoy. Isaías 63:7 en adelante. Dice: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo
y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. La primera pregunta es: ¿qué es un avivamiento? En síntesis, es el mover del Espíritu Santo en la iglesia, en el mundo. Es cuando la presencia de Dios comienza a activarse en medio de nosotros y comienzan a suceder milagros de todo tipo, comienzan a darse cosas sobrenaturales, entre ellas conversiones de las multitudes por cantidades enormes. Entonces, un avivamiento, para ponerle un ejemplo, es lo que se dio en Jerusalén a partir del día de Pentecostés. Ese es un avivamiento, cuando la gloria de Dios viene sobre la iglesia. Ahora, ¿por qué necesitamos aquí en El Salvador un avivamiento? Porque nuestro país, hermano, ha caído en una crisis, como ya lo hemos señalado, social, moral, económica y espiritual. Si no hay avivamiento en El Salvador, los problemas que ahora nos están impactando no van a tener solución. Se lo digo con franqueza, aunque parezca negativo, pero no lo es. La única esperanza que este país tiene para tener una solución a los problemas que lo abaten es el avivamiento de Dios. Porque entonces el poder de Dios se va a manifestar de tal manera que aún aquellos que no han cambiado hasta este momento, porque rechazan el evangelio, van a ser visitados por Dios y van a ser transformados. Si no, mire usted en Israel, en Jerusalén sobre todo, cómo el avivamiento que inició el día de Pentecostés fue avanzando de tal manera que aún los más contrarios al cristianismo se volvieron cristianos. Aún enemigos del evangelio como Pablo se volvieron no solo cristianos, sino tremendos misioneros, predicadores, apóstoles, fundadores de iglesias. ¿Por qué? Porque el avivamiento de Dios los envolvió. Eso es lo que necesitamos aquí en El Salvador. Pero hay ciertas cosas que impiden el avivamiento, hermano, y nosotros tenemos que quitarlas antes de que comience el avivamiento, justamente para que se dé. Y cuando ya estamos en el avivamiento, para que no se nos vaya el avivamiento. Fíjese que en esta porción que nosotros leímos, encontramos tres cosas interesantes. La primera de ellas es la memoria que el profeta, o el recordatorio que el profeta está haciendo de lo que Dios hizo con Israel. Dice en el versículo 7: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, y que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades o compasión. El profeta está recordando cómo el Señor ha sido bueno con Israel, desde que estaba en Egipto y que luego lo sacó y lo llevó a Canaán. Dice en el versículo 9: en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó. Aquí está hablando de Cristo, el ángel de Jehová. En su amor y en su clemencia los redimió de la esclavitud de Egipto, obviamente, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. El profeta está recordando todo lo que Dios hizo con Israel. Extraordinario. Ahora, en el versículo 8, Dios dice qué es lo que él esperaba de Israel. Dice: porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. Algunas versiones dicen, son hijos que no engañan. Es decir, Dios esperaba que Israel fuera un pueblo íntegro. A causa de todas esas bendiciones, esas misericordias, esas piedades o compasiones que él tuvo con Israel, Dios esperaba que Israel fuera fiel, fuera respetuoso a Dios, reverente, que lo amara, que le obedeciera, que no cayeran en el engaño. Por eso dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Eso es lo que pasó con Israel. No hicieron lo que Dios esperaba de ellos, sino que hicieron todo lo contrario. Se rebelaron contra Dios y
por eso el Espíritu se enojó con ellos. Y luego dice, por lo cual se les volvió enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. Mire usted hasta qué grado llegó el cambio en el trato que Dios tuvo con su pueblo. Primero nos habla que lo bendijo, que los redimió, que los levantó cada día de la antigüedad, que los trajo a Canaán. Está hablando de todo lo bueno que Dios hizo. Pero a causa de que ellos se rebelaron, el Espíritu se enojó contra ellos y peleó contra ellos. Mire usted cómo cambian las cosas, hermano. Y esto nosotros debemos de tomarlo muy en cuenta, porque de pronto uno piensa que Dios tiene la obligación de aguantarnos, de tolerarnos y de tener paciencia con nosotros a pesar de lo que nosotros hagamos o digamos o cómo vivamos. Pero eso no es verdad. Hermanos amados, Dios tiene sus demandas, sus exigencias, sus requerimientos, sus normas. Él nos exige que tengamos un comportamiento determinado para que su Espíritu Santo se mueva en nosotros y se dé el avivamiento, y cuando ya se da, se mantenga el avivamiento. Pero si nosotros nos salimos de esos cánones establecidos por Dios, seguramente el avivamiento o no viene o se va. Y es lo que hemos visto en muchos lugares en el mundo. Como en Inglaterra, por ejemplo, hubo un avivamiento tremendo años atrás. En tiempos de Juan Wesley, por ejemplo, tremendo mover de Dios, pero eso desapareció. Ahora el cristianismo en Inglaterra está en crisis. Inglaterra, la nación, está en crisis. Usted acaba de ver por los periódicos cómo hasta los partidos de fútbol fueron suspendidos a causa de las revueltas que hubieron. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se ha ido de ellos y el avivamiento se extinguió a causa de que ellos no mantuvieron lo que Dios les dio. Pero ¿qué es lo que hace que no se dé el avivamiento o que el avivamiento se extinga, desaparezca? Pues la Biblia dice es cuando nosotros enojamos al Espíritu Santo. Esa palabra enojar, algunas versiones la traducen también como contristar al Espíritu Santo, porque Él es una persona que tiene sentimientos. Entonces cuando nosotros nos portamos mal con Él, Él se contrista. Eso es lo que dice Efesios en el capítulo 4, en el versículo número 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Por qué? Porque la amargura contrista al Espíritu. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, porque todo eso contrista al Espíritu. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos amados, usted puede ver cómo la Biblia dice que nosotros contristamos al Espíritu Santo con esas actitudes. Pareciera que no son tan graves. La amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, la malicia. Pareciera que no es tan grave como para que el Espíritu se vaya de nosotros, pero la Biblia dice que sí. Luego en Tesalonicenses, la primera epístola, capítulo 5, versículo 19, dice, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis, como si fuera un fuego que está ardiendo. Y dice la Biblia, no apaguéis al Espíritu. ¿Qué significa eso? Que podemos también apagar al Espíritu. Cuando el Espíritu es contristado o es enojado, entonces Él no se hace presente, y si ya estaba, se aleja de nosotros. Por lo menos ya no sigue activo como estaba antes, haciendo cosas sobrenaturales, haciendo milagros, cambiando vidas, convirtiendo a la gente, transformándolos. Ya no se da. ¿Por qué? Porque lo hemos contristado, lo hemos enojado, lo hemos apagado. ¿Y qué es lo que contrista? ¿Qué es lo que apaga al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que lo hace enojar a grado que no está ya a favor de nosotros, sino en contra de nosotros? Yo le quisiera mencionar rápidamente 4 elementos que afectan mucho al Espíritu Santo cuando se da en nosotros. El primero de ellos es el pecado. Cualquier tipo de pecado, cualquiera, grandototote, mediano, chiquitito, para nosotros, a Él le afecta, definitivamente. Cualquier pecado, ya usted sabe cuáles son los grandotes, los medianos,
pero a veces nosotros dejamos filtrar los pequeñitos, dejamos pasarlos, como lo menciona Efesios: la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, la malicia. Podríamos agregar celos, envidias, malas palabras, malas actitudes, mal carácter, malos sentimientos, crítica, calumnia, chisme, murmuración. Podríamos mencionar mucho más, pero que andan en ese mismo orden. La mentira, por ejemplo. Hermano, eso contrista al espíritu porque es pecado. Y todo lo que es pecado está contristándolo, está apagándolo, porque Él se molesta, porque Él es santo. ¿Cuál es el nombre de Él? Es el Espíritu Santo. Ahora, ¿podrá el Espíritu Santo estar en una persona o estar en una congregación que no ama la santidad, que no vive en santidad? No. Entonces, obviamente, eso es lo que pasa, hermano, que el Espíritu por su santidad se va, se contrista y se va. O si no se va, como dije, Él queda como marginado, queda como que está ahí pero inactivo. El pecado es el primer elemento. El segundo elemento es la desobediencia. El Espíritu Santo viene para guiarnos. Jesús lo dijo así: Él os guiará a toda verdad, dijo Jesús. Mire lo que dice Juan 14:26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que, hermano, el Espíritu Santo viene a enseñarnos cómo podemos conocer la palabra, cómo podemos entender la palabra, cómo podemos entender la profundidad de la Escritura. Pues por medio de la revelación que nos da el Espíritu Santo, porque Él nos enseña. ¿Por qué algunos creyentes leen la Biblia y no la entienden? Porque no tienen la revelación del Espíritu, debido a que no tienen intimidad con el Espíritu. Él viene para enseñarnos, pero dice también viene para recordarnos lo que el Señor nos ha enseñado. Ahora, en Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu viene para enseñarnos lo que Dios nos quiere enseñar, recordarnos las palabras que Dios nos ha hablado, y viene para guiarnos. Pero ¿cómo puede el Espíritu guiar a alguien que es desobediente? No se puede. Entonces necesitamos obediencia para que el Espíritu nos guíe. Y ese es el problema de algunos de nosotros: no somos obedientes. El Espíritu nos dice algo y nosotros hacemos otra cosa. Ayer veíamos un video con los hermanos del Ministerio de Alabanza y Adoración, y en él estaba un maestro compartiendo una buenísima palabra, y él invitó a otro hermano que es pastor en una iglesia en Sudamérica, y este hermanito vino a compartir una experiencia que su iglesia tuvo años atrás. Y dice él que la iglesia tenía un avivamiento sorprendente. Habían milagros de todo tipo, conversión, manifestación de los dones, de los ministerios. Dice el hermano que cuando salían a evangelizar, no le iban a decir a la gente: mire, Cristo le ama, no, sino que iban con un evangelismo profético. Le decían: así dice el Señor. Y la gente se asustaba por lo que el Señor decía, comenzaba a llorar quebrantado, y ahí mismo, hermanos, se comprometían con el Señor e iban a la iglesia. Era sobrenatural todo. Un día el Señor les habló y les dijo que se cambiaran de local, que se fueran a otro lugar. Y ellos no lo hicieron porque amaban el lugar, habían invertido mucho. Entonces no quisieron irse. ¿Y quién se fue? Fue el Espíritu Santo. Mire usted qué sencillo, sencillo. Pero así es el Espíritu Santo de exigente. Así es el Espíritu Santo de delicado. Se fue. Y comenzó la iglesia a tener problemas. Ahora, en el decir del maestro, la iglesia tiene unas 20, 40 personas nada más. Se fue todo abajo. Desapareció una gran iglesia con un gran avivamiento, porque no le hicieron caso al Espíritu Santo. Hermano, hay que estar pendiente a lo que el Espíritu diga, pero más pendiente de hacer lo que el Espíritu diga. No podemos contradecirle, porque si lo reconocemos a Él como Señor, vamos a respetarlo y vamos a obedecerlo como Señor. ¿Alguien dice amén en esta mañana? La tercera razón
o elemento tercero que enoja, contrista, apaga y aparta al Espíritu Santo es la indiferencia hacia Él, o sea, el menosprecio al Espíritu Santo. ¿Cuándo se da el menosprecio al Espíritu Santo? Es cuando nosotros ya nos sentimos tan cercanos a Él, tan familiarizados con Él, que ya no lo respetamos, ya no lo valoramos, ya no lo estimamos. Le voy a poner un ejemplo. Cuando un hombre anda detrás de una señorita para conquistarla, él la valora mucho y le dice cosas preciosas, lindísimas, y le hace regalos caros si es que puede. ¿Por qué? Porque la quiere conquistar, porque no la tiene todavía. Qué lindo fuera que al casarse él siguiera siendo el mismo caballero con ella, pero usted sabe que cambian mucho. Usted sabe que ya no seguimos siendo los mismos. Escuche esto, tristemente, cuando queremos conquistarlo, somos todo amor, pero cuando ya lo tenemos con nosotros o la tenemos con nosotros, nos volvemos pésimos, la maltratamos, la ofendemos, la lastimamos, la herimos, y ella quizás también a nosotros. ¿Qué pasó? Bueno, nos familiarizamos demasiado. Ya sentimos que somos los mismos, ya no hay diferencia, ya no hay distancia, ya estamos tan familiarizados que ahora nos tratamos común y corrientemente. Eso es lo mismo que pasa con el Espíritu. Cuando lo queremos, lo atraemos, lo enamoramos, lo invitamos, lo buscamos porque lo anhelamos. Pero una vez lo tenemos y comienza Él a manifestarse, nos familiarizamos tanto con Él que le perdemos el respeto y ya no lo tratamos con estima. Ya no queremos adorarlo, ya no queremos respetarlo y obedecerlo, porque ya se nos hizo común. Otro ejemplo, hermano, es cuando uno invita a alguien a la casa que es considerado muy especial. Y las primeras veces, los primeros días que está con uno lo trata súper bien. Pero ¿qué pasa después de unos meses de estar en la casa? Uno ya pierde ese respeto, pierde ese buen trato para la persona y ya lo trata corrientemente, ya lo deja aguantar hambre, ya no es como antes. Es lo que pasa con el Espíritu. La primera vez que vino nos llenó de gloria, nos quebrantó, lloramos tirados en el piso, no hallábamos que darle al Señor. No, después ya nos volvemos amigos de Él, cheros con Él. Ahí sentate. Espérate, ahorita no tengo tiempo para adorar. Ahorita estoy viendo la televisión. Espérate, ahorita no tengo mucho para ofrendar. El otro domingo. Espérate, ahorita no tengo tiempo para orar. Ahorita, no me hables, ahorita no, estoy ocupado. Ese es el problema. El pastor Benihim dice que fue él a una iglesia a donde lo invitaron a ministrar. Y cuando él estaba ministrando toda la mañana, el culto de la mañana, hubo una gloria que nadie quedó de pie. Todos tirados en el piso. Parecía verse la misma nube, la misma chequina en la iglesia. Espesa la gloria de Dios ahí. Tremendo. El templo estaba lleno, pero para la tarde el templo estaba mucho más lleno, porque esta gente fue a traer a más gente y llenaron el templo que no cabía una persona más. Y él fue a almorzar donde una hermana de él que tenía años de no ver, al mediodía, entre el culto de la mañana y el de la tarde. Almorzando estaba cuando el Espíritu Santo le dijo: necesito hablarte. Quiero que te apartes y vayas a orar. Y él le dijo al Espíritu: pero Señor, estoy almorzando con esta familia que tengo años de no ver. Espérame, dame oportunidad. Le habló como 2 o 3 veces y él le dijo lo mismo. Y no fue con el Espíritu rápidamente. Hermano, luego fue más tarde y fue al culto. Y todo mundo esperaba que la gloria de Dios cayera. Y no cayó nada. Nada de nada, hermano. Y todo el mundo salió con un interrogante sobre la cabeza. ¿Qué pasó? Y más él, que corriendo se fue al hotel frustrado y se tiró al piso a reclamarle a Dios: ¿qué pasó? ¿Por qué me desamparaste? Y el Señor le habló y le dijo: ¿te acuerdas que cuando estabas almorzando te llamé para que fueras a un cuarto y yo quería hablar contigo y tú no tuviste tiempo para mí? Y le dijo: si tú no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo para ti. Si tú no quieres hablar conmigo, yo no voy a hablar contigo también. Oiga, hermano, él dice: aprendí la lección. De ahí en adelante, no importa si estoy comiendo, dormido, viajando, platicando, lo que sea. Si el Espíritu me dice que quiere hablar conmigo, yo dejo lo que sea y voy a hablar con Él. Porque Él sigue siendo el Señor. Nosotros solo somos sus siervos y vamos a hacer lo que Él diga.
Queremos que el Espíritu Santo venga y una vez venga, no se vaya. No seamos indiferentes, no lo menospreciemos, no seamos insensibles ni desobedientes. No hagamos las cosas a nuestra manera, dejémonos guiar por Él. Hagamos a un lado nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones y dejemos que Él nos guíe, amados. Lo cuarto que afecta a la manifestación del Espíritu Santo, al avivamiento, es la falta de unidad. Porque al Señor le gusta la unidad. Por eso Él creó la iglesia en unidad. Aquí estoy viendo Juan 17 y especialmente el versículo 20 de Juan 17 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Le pregunto, ¿cómo quiere el Señor a la iglesia? Dígalo en voz alta, ¿cómo la quiere? Unida, hermano, claro. Pero ¿cómo está la iglesia hoy día? Está desunida. Por eso estamos trabajando hoy en pro de la unidad de la iglesia, porque sabemos que eso es necesario para que se dé el avivamiento. Así que si usted encuentra por ahí pastores amigos suyos que usted conoce, dígale que este servidor está luchando por unir la iglesia, que me ayude a unir la iglesia en El Salvador. Es una tarea sumamente difícil, pero vamos a lograrlo con la ayuda del Señor. Pero, hermano, no solamente el Señor quiere una iglesia unida a nivel nacional, también quiere una iglesia unida a nivel local. Porque tristemente ni siquiera a nivel congregacional estamos unidos, fíjese, ni siquiera. Y Dios quiere que estemos unidos, pero quiere que le demuestre que no hay unidad en la iglesia. Bueno, no todos nos interesamos por el avivamiento. No todos nos interesamos por la presencia de Dios, por la gloria de Dios. No todos valoramos al Espíritu Santo de la misma manera. No todos lo adoramos como Él quiere que lo adoremos. Sino que mientras unos estamos tratando de hacerlo, otros pareciera estar haciendo todo lo contrario. Fíjese, hermano, que simplemente cuando en un culto como este, los hermanos que dirigen la adoración nos convocan a adorar, y unas cuantas personas no lo hacen, sino que distraídos están haciendo otra cosa, ya están provocando una disonancia, una desunión en la iglesia, impidiendo que el Espíritu Santo se manifieste. ¿Por qué lo sé? Porque la Biblia lo dice. Vamos al Salmo 133. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo es estar juntos y en armonía? En un trabajo, cuando se está construyendo una casa, poniéndole el techo a una casa, los empleados necesitan tener armonía. ¿Sabe usted por qué no se pudo terminar de construir la Torre de Babel? ¿Alguien me quiere decir por qué ya no se pudo construir la Torre de Babel? Ya no había armonía, porque ya no se entendían. Uno pedía ladrillos y otro le llevaba madera. Pedían agua y le llevaban, cemento, tierra, no sé qué usaban. Hermano, no hubo armonía. Cuando Dios quitó la armonía de los constructores, impidió que la torre se construyera. Cuando el diablo pone desarmonía en la iglesia, impide que el propósito de Dios se construya en una nación, impide el avivamiento. ¿Me estoy dando a entender? Necesitamos unidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, o sea, el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Está hablando de la unción. ¿Usted sabe eso? Entonces dice que cuando hay armonía en la iglesia, en los hermanos, hay unción. Y luego el versículo 3 dice: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. El rocío era el que hacía fructificar la tierra, era el que reverdecía los árboles y todas las plantaciones. Entonces está hablando de la bendición que Dios trae para que nosotros seamos prosperados y seamos fructíferos. Y luego dice: porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿De qué está hablando aquí? Del crecimiento de las iglesias, numéricamente hablando. ¿Por qué? Porque hay vida eterna, hay salvación. Comienza la gente a venir y a salvarse, y la iglesia crece, y hay más fuerza, y más proyectos, y más avance, y entonces se logra establecer el reino de Dios
en la nación. Todo eso, ¿por qué? Porque comenzamos a armonizar. Por eso yo le voy a pedir algo en esta mañana, mi querido hermano, y se lo voy a pedir con todo mi corazón. Trate de captar cuál es la visión de su pastor aquí en la iglesia. Trate de captar qué es lo que su pastor quiere y únase a él y logremos juntos lo que Dios quiere darnos. Aunque de momento no le parezca a usted atractivo y no le parezca productivo, pero esperémonos, unifiquémonos, armonicemos y dejemos que Dios cumpla su palabra. Él enviará la unción, Él enviará bendición y vida eterna sobre nosotros. Dejemos que Dios haga lo que tiene que hacer. Hagamos nuestra parte y Él hará su parte. Hay que estar unidos y armonizados para que venga la gloria de Dios y el avivamiento se manifieste y haya una continuidad en el avivamiento. ¿Sabe qué estamos aprendiendo aquí? Que es más difícil mantener el avivamiento, mantener la presencia de Dios, que traerla al principio. O sea, al principio la presencia de Dios puede venir por gracia, aunque no lo merezcamos, aunque no hayamos hecho méritos para que venga, viene y nos ministra y nos bendice. Pero mantenerlo ya significará que nosotros desarrollemos madurez y desarrollemos cualidades que Él espera de nosotros. Eso fue lo que pasó con Israel. Cuando Dios los sacó de Egipto, ellos, hermanos, no eran dignos, no lo merecían, no estaban aptos, no estaban formados, no habían madurado. Pero Dios esperó que en el desierto ellos crecieran, que al ver su gloria, su nube de gloria, al ver tantas maravillas y milagros, al ver lo que Él estaba haciendo y oyendo los mandamientos que le dio, ellos se formaran y maduraran y cambiaran. Pero no lo hicieron. Eso hizo que su espíritu se enojara y en vez de ser su amigo, peleó con ellos. ¿Cómo ve usted que el espíritu comience a pelear contra nosotros? ¿Le gustaría que el espíritu pelee con usted? ¿Le gustaría? No, yo no quiero tener al espíritu en mi contra. Yo lo quiero tener a mi favor. Y si usted también va a decir amén fuerte en esta mañana. Entonces, hermano, no conservemos el pecado. Seamos sensibles, arrepintámonos del pecado. Cualquiera sea, alejémonos, renunciemos a él. Por favor, que este día comience una nueva etapa en nuestra vida. Dejemos la desobediencia y la rebeldía, la indiferencia y el menosprecio y la falta de unidad. Mire lo que dice el versículo 11, que sería la tercera parte del mensaje. La primera vez, la memoria que hace Isaías, y luego la segunda, que es lo que enoja y contrista al Espíritu Santo. Pero cómo reacciona Israel es la tercera parte. Dice en el versículo 11, pero se acordó Israel de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Están recordando su pasado lindísimo que tuvieron. Están recordando el avivamiento, la visitación de Dios, los milagros, todo lo que el Espíritu hizo con ellos. Lo están recordando. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Recordar esos mejores momentos, pero con un deseo de volver a tenerlos. Anhelarlos, no conformarnos. No decir, eso es lo que Dios quiere, ni modo. Así está la iglesia hoy día, ni modo. No. Tenemos que recordar esos momentos de gloria. Yo creo que el momento más glorioso que la iglesia ha tenido en la historia fue cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Y a partir de ahí, casi por 100 años, la iglesia estuvo llena de gloria. Pero la Biblia dice algo, que la gloria de la iglesia en estos postreros días va a ser mayor que la gloria que tuvo la iglesia en su comienzo. Va a haber mayor gloria en la casa postrera que en la primera. De gloria a Dios si puede. Israel hizo memoria de esos tiempos de gloria, pero en segundo lugar, reconoció la condición en que estaban. Dice el versículo 15: mira desde el cielo y contempla desde tu santa gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder y la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado, se han reducido? Oiga, ¿de qué está hablando? Está hablando del celo de Dios. Y luego dice, tu poder. Ya no había poder.
la conmoción de tus entrañas, o sea, esa compasión que Dios sentía por ellos, y tus piedades para conmigo se han reducido. Él está reconociendo que esas cosas que estuvieron ya no están. Y luego agrega también un poquito más en el 17: ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Se desviaron del camino y se han endurecido. Lo están reconociendo. Hay dureza. Hay momentos en que uno llega, hermano, en que no hay unción, no hay presencia. ¿Qué vamos a hacer? Y Dios nos habla y dice: cambia, hijo. Es que tú te apartaste, tú fallaste. No, yo sigo igual. Si así me quiere bendecir Dios, bueno, y si no, pues también. Estamos endurecidos. Y ellos estaban endurecidos. Y luego dice, hermano, por poco tiempo lo poseyó su santo pueblo, dice el 18. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Tu santuario ha sido hollado por tus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Dios hoy día? El diablo y los demonios han hollado las iglesias. Se han metido en las iglesias, hermano, con falsa doctrina, con adulterio, con fornicación, con toda clase de inmoralidad. El enemigo ha hollado los santuarios. Hay que reconocer eso. Y luego dice: hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Es como si nunca nos conociste, nunca te conocimos, nunca fuiste nuestro Señor. Hemos venido a ser como cualquier gente. No hay diferencia. Estamos en la pobreza igual que ellos, enfermos igual que ellos, desanimados, desmotivados, deprimidos igual que ellos, peleándonos, desunidos, divorciándonos igual que ellos. No hay diferencia. Es como si tú no te has enseñoreado de nosotros. Ellos están reconociendo la condición de un pueblo que fue llamado para gobernar, para liderar, para ser próspero, bendecido, para prestarle a los demás, para estar en la cabeza y no en la cola, encima y no debajo. Ahora están en fracaso. Ellos lo reconocen, pero reconocerlo solo es una parte del camino a la solución. Ellos hicieron algo más. Versículo 17, le pidieron a Dios que se volviera a ellos. Dice: vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Vuélvete, Señor, vuélvete. Dios les había dado la espalda y ellos le están diciendo: vuélvete, date la vuelta, Señor, míranos, óyenos, visítanos, bendícenos, vuélvete. Es que Dios se fue. Es como cuando la mujer se va de la casa y el marido queda triste y los hijos llorando: mamá, vuelve, ven de regreso. Así la iglesia, que ha perdido la presencia de Dios, la unción, la gloria, debe estar clamando y diciendo: Señor, vuélvete, vuelve a nosotros, perdona nuestros pecados. Señor, por favor, perdona nuestra desobediencia, nuestra indiferencia. Perdona, Señor, que no te hemos adorado, que hemos sido duros de corazón. Perdona nuestra falta de armonía, de unanimidad en la iglesia. Perdónanos, pero vuélvete, vuélvete. Y yo quiero que esta mañana todos aquí en armonía le digamos al Señor que vuelva a nosotros. Porque entre más tiempo se tarda la gloria de Dios en manifestarse, más se desangra nuestra patria, más control los demonios toman de ella, más se fortalece el reino de las tinieblas, más jóvenes mueren, hermanos. A mí me está cargando demasiado esta situación. Mire las noticias usted. Mire las estadísticas, hermano. Entre 300 y 500 personas mueren mensualmente en El Salvador. La mayoría de ellas son jóvenes y la mayoría de ellos van al infierno. Salvadoreños al infierno por cientos cada mes, por miles cada año. ¿Por qué nos odia el diablo que quiere llevar a nuestra gente al infierno? ¿Sabe por qué? Porque llevamos el nombre de nuestro Salvador. La única nación sobre la tierra, el único país que lleva el nombre del Salvador somos nosotros. Y el diablo nos odia por eso. Pero además nos odia porque queremos el avivamiento, porque queremos la presencia de Dios, porque queremos salir de esta situación. Él nos está queriendo destruir. ¿Se acuerda del Gadareno? ¿Qué hizo el Gadareno después que fue liberado? Fue a predicar. Se volvió evangelista itinerante, predicador en diferentes ciudades. En Decápolis, significa 10 ciudades. Él andaba anunciando y contando cuántas cosas Dios había hecho con él. ¿Sabe por qué los demonios lo tenían cautivo?
Porque los demonios ya habían descubierto que ese hombre era un futuro evangelista, era un futuro predicador del evangelio, y por eso lo tenían cautivo. Por eso el diablo está cautivando hoy a pastores, cautivando iglesias, cautivando hermanos dentro de las iglesias y hermanas, porque el diablo ya descubrió que van a ser profetas de Dios, van a ser maestros, van a ser pastores, evangelistas tremendos, y por eso el diablo los tiene entretenidos, a los jóvenes los tiene entretenidos en bagatelas, porque él sabe, aunque él no sabe todo, pero sabe algunas cosas. Él ya detectó, ya percibió que de esta iglesia van a salir tremendos líderes. Por eso los quiere entretener en basuras, para que no se levanten. Y nos quiere enredar como iglesia, dividir, desunir, desarmonizar. Nos quiere meter en pleitos y nos quiere meter en pecado y traer cuanta cosa. Nos quiere robar la oración, la adoración, la alabanza. Nos quiere tener secos, indiferentes y duros de corazón. Pero esta mañana le vamos a decir: diablo, no lo vas a lograr, porque ahora entendemos tu estrategia, y nosotros nos levantamos para clamar a Dios que nos traiga su presencia, que nos traiga su gloria, que nos llene de su espíritu, que vuelva a nosotros su rostro, que vuelva sus oídos hacia nosotros. Vamos a decirle hoy: Señor, que venga el avivamiento. Lo anhelamos, deseamos tu presencia, deseamos tu gloria, te anhelamos, Señor, más que nunca. Póngase de pie ahora y se lo vamos a decir al Señor todos en voz alta, con sus ojos cerrados, quizá con su voz en alto. Únase conmigo y dígale: Señor, en sus propias palabras, obviamente, dígale: Señor, necesitamos tu gloria, y por eso te vamos a pedir perdón en esta mañana. Señor, lo primero que vamos a hacer es pedirte perdón. Hay pecado en nuestra vida, Señor. Te hemos ofendido con toda clase de pecados, Señor. Pecados de nuestra lengua, de nuestros pensamientos, pecados que los hemos concebido en nuestro corazón, y aunque no los hayamos ejecutado, pero te ofendimos con esos pensamientos pecaminosos. Señor, hay pecados sexuales entre nosotros. Ha habido chisme, chambre, calumnia, murmuración, envidia, celos, codicia, mentira, engaño, falsedad, hipocresía. Y hoy te vamos a pedir perdón por no habernos dejado guiar, por haber sido desobedientes contigo, por haber sido indiferentes, no haberte valorado, por haberte menospreciado, por verte como si fueras cualquiera persona. Y también, Señor, por la desarmonía. Hoy te pedimos perdón. Nos vamos a venir a postrar aquí al altar y le vamos a pedir perdón al Espíritu Santo. Ha habido mucha desobediencia en los miembros. ¿Cuántas veces, Señor, en un culto los hermanos han hecho todo lo contrario a lo que se les ha pedido? En abierta rebeldía y oposición a la autoridad. Señor, hemos robado tus diezmos aquí en la iglesia y hemos sido mezquinos con las ofrendas. Hemos dado apertura a la incredulidad y a la duda y al temor en el corazón. Yo te pido perdón en esta mañana por todos esos pecados que hemos cometido contra ti. Ha habido indiferencia a tu palabra, a la oración, a la adoración, al evangelismo, al discipulado. No hemos sido entregados, no nos hemos dado de lleno, no hemos hecho nuestro máximo esfuerzo por vivir en santidad, por hacer tu voluntad. Misión Cristiana Shekinah Internacional le agradece su compañía en su espacio Hacia el Avivamiento y le invita para el próximo, en este mismo día y hora, y a través de esta emisora. Nos gustaría saber de usted. Por favor, visítenos y escríbanos. Estamos en calle 5 de Noviembre y 12, Avenida Norte, número 502, Barrio San Miguelito, San Salvador. Nuestros teléfonos 2225-3553 y 2235-7331. Correo electrónico haciaelavivamiento@hotmail.com. Sitio web
www.iglesiashekinah.com. Hasta pronto y que Dios les bendiga.